hacienda de los manglares no te dice nada. ¿Qué? Tiberio y Lourdes da Silva. Esos nombres no te dicen nada. Los padres de Luena. Mientras Mara suplicaba por su vida frente al hombre que creía conocer, una verdad aterradora comenzaba a salir a la luz. Raúl Falcao ya no era solo un fugitivo, ya no era únicamente un manipulador. Se había convertido en una amenaza capaz de destruir familias enteras. Y lo peor de todo era que nadie imaginaba cuántas vidas estaban a punto de quedar sepultadas por sus mentiras. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una persona descubre demasiado tarde que ha confiado en el enemigo. Instantes en los que una decisión equivocada desencadena una tragedia imposible de detener. Y precisamente eso era lo que estaba ocurriendo. La tensión había alcanzado un punto insoportable. Mientras varios intentaban reconstruir las piezas de un rompecabezas cada vez más oscuro, una noticia estremecía a todos. Isaura había sido encontrada muerta. La sospecha caía inmediatamente sobre Raúl Falcao, un hombre rodeado de secretos, violencia y ambición. Pero aquello apenas era el comienzo. Las pistas apuntaban en una sola dirección. Cada testimonio, cada movimiento extraño, cada desaparición repentina parecía conducir hasta él. Sin embargo, lo que más aterraba a quienes intentaban detenerlo era que Raúl siempre parecía ir varios pasos por delante. Mientras tanto, Mara vivía atrapada en una pesadilla que ella misma había ayudado a construir sin darse cuenta. La joven se negaba a aceptar ciertas acusaciones. Quería creer que todavía existía una explicación razonable. Quería pensar que el hombre en quien había depositado parte de su confianza no podía ser tan monstruoso como todos afirmaban. Pero la realidad era mucho más cruel. Algunas personas intentaban abrirle los ojos. Todavía no entiendes, Mara, él solo quiere tu dinero. Aquellas palabras resonaban como una advertencia desesperada. Otros iban incluso más lejos. Él mató a tu padre, cállate. Mara reaccionaba con rabia, pero en el fondo comenzaba a sentir algo mucho más peligroso, duda. Porque cuando las mentiras empiezan a derrumbarse, incluso los recuerdos más queridos se convierten en una tortura. Mientras la discusión se intensificaba, el miedo crecía alrededor de todos los involucrados. Nadie sabía exactamente dónde estaba Raúl. Nadie conocía el alcance de sus planes, y cuanto más tiempo permanecía libre, mayor era el peligro. La desesperación comenzó a extenderse como una enfermedad. Algunos culpaban a Mara por haber confiado demasiado. Otros culpaban a quienes no actuaron antes. Y otros simplemente temían que ya fuera demasiado tarde. Pero la verdadera tragedia estaba desarrollándose lejos de todas aquellas discusiones, porque Raúl no estaba huyendo. Estaba ejecutando el siguiente paso de su plan. Mara pronto descubriría que había caído completamente en sus manos. La noche avanzaba y las sospechas se transformaban en certezas aterradoras. El hombre al que muchos consideraban responsable de varias desgracias seguía moviéndose con absoluta libertad. Y entonces ocurrió. Cuando las fuerzas que lo perseguían finalmente localizaron su rastro, se encontraron frente a una situación explosiva. Raúl tenía una rehén, y esa rehén era Mara. El ambiente se volvió irrespirable. Cada segundo podía convertirse en el último, cada movimiento equivocado podía provocar una muerte. Los agentes intentaban mantener la calma mientras rodeaban la zona. Pero las emociones estaban fuera de control. Una madre desesperada gritaba. Un hombre consumido por la rabia exigía justicia, y Mara permanecía atrapada junto al hombre que había convertido su vida en un infierno. Suelta a mi hija. Un paso más, y ella muere. Aquella amenaza congeló la sangre de todos. Nadie se movió, nadie respiró, porque por primera vez comprendieron que Raúl estaba dispuesto a llegar hasta el final. El criminal se sentía acorralado, y los hombres acorralados suelen ser los más peligrosos. Mientras las armas apuntaban en todas direcciones, Mara comprendió algo aterrador. Ya no era una persona para Raúl, no era una hija, no era una víctima. No era alguien a quien proteger, era simplemente una herramienta, un escudo humano, una garantía para intentar escapar, y aquella revelación destrozó lo poco que quedaba de su confianza. La joven observaba el rostro de aquel hombre y ya no reconocía nada. Solo veía ambición, solo veía odio, solo veía oscuridad, pero lo peor todavía estaba por suceder, porque cuando parecía que el cerco estaba cerrándose, una presencia inesperada apareció en el lugar. Una presencia capaz de cambiarlo todo. Al principio nadie podía creer lo que estaba viendo. Las miradas se llenaron de incredulidad, los rostros palidecieron, las palabras desaparecieron. Y en medio del caos alguien pronunció una frase que dejó a todos paralizados. «Papá, el tiempo pareció detenerse. Era imposible. Simplemente imposible». La persona que todos creían perdida había aparecido frente a ellos. Y aquella aparición inesperada provocó exactamente lo que nadie deseaba. Confusión, descontrol, pánico. Raúl comprendió inmediatamente que algo no encajaba, que le habían ocultado información, que tal vez había caído en una trampa mucho más grande de lo que imaginaba. Y cuando un hombre como él siente que ha sido engañado, su reacción puede ser devastadora. Los gritos comenzaron a multiplicarse. Las amenazas se volvieron más violentas, el peligro aumentó.
y Mara quedó atrapada justo en medio de aquella tormenta, porque ahora ya no solo estaba luchando por sobrevivir, también estaba intentando comprender una verdad que parecía imposible. ¿Quién era realmente el hombre que acababa de aparecer? ¿Por qué alguien que debía estar muerto estaba allí? ¿Y qué relación tenía todo aquello con la cacería que había convertido sus vidas en una pesadilla? Las respuestas existían, pero también existía un precio terrible por descubrirlas. Y antes de que Mara pudiera entender lo que estaba ocurriendo, una nueva tragedia estaba a punto de golpear a todos con una fuerza devastadora. ¿Quién era en realidad la persona que acababa de reaparecer de entre los muertos? ¿Y qué secreto tan peligroso había permanecido oculto durante todo este tiempo? Pero fue precisamente en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. La aparición inesperada de aquel hombre que todos creían muerto había sembrado el caos. Las certezas desaparecieron. Los planes cuidadosamente preparados empezaron a resquebrajarse. Y Raúl Falcao, que hasta entonces parecía controlar cada movimiento, comprendió que algo no encajaba. Su mirada se volvió salvaje, sus manos temblaban alrededor del arma. Y Mara, atrapada a su lado, sintió que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Todo esto fue una trampa para atraparme. La furia de Raúl era evidente. Por primera vez parecía realmente asustado. No por la policía, no por las armas que lo rodeaban, sino por la posibilidad de haber sido utilizado. Mientras intentaba comprender lo ocurrido, el criminal descargó toda su rabia sobre Mara. Estaba convencido de que ella sabía más de lo que decía. Creía que todos habían conspirado contra él. Tú sabías de esto, te juro que no sabía nada. Pero Raúl ya no escuchaba razones. Cuando la paranoia se apodera de alguien como él, la verdad deja de importar. Lo único que importa es sobrevivir. Y para sobrevivir estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera. La tensión alcanzó niveles insoportables. Los gritos llenaban el lugar, las amenazas se multiplicaban, las órdenes de la policía apenas podían escucharse entre el caos. Entonces ocurrió algo que nadie pudo evitar, algo que marcaría para siempre la vida de varias familias. Un disparo, luego otro, y después el silencio. Un silencio terrible, un silencio que anunciaba tragedia. Las personas comenzaron a correr desesperadas, algunos gritaban nombres, otros lloraban. Otros simplemente se negaban a aceptar lo que acababan de presenciar. La muerte había llegado, y había elegido una nueva víctima. Patricia cayó abatida sin que nadie pudiera protegerla. Su padre observó la escena impotente. La vio desplomarse, la vio desaparecer delante de sus ojos, y en ese instante una parte de él murió junto a ella. ¡Mi Patricia! El dolor de aquel hombre era imposible de describir. No existen palabras suficientes para narrar el sufrimiento de un padre que contempla la muerte de su hija sin poder hacer nada. Las lágrimas fueron reemplazadas por rabia, una rabia tan intensa que parecía capaz de incendiar el mundo entero. Mientras tanto, aprovechando el caos, Raúl consiguió escapar. Otra vez. Una vez más. Cuando todos pensaban que finalmente había llegado el final de su vida, el asesino logró desaparecer, y con él se marcharon también muchas respuestas. Pero Mara todavía seguía en peligro. Raúl la obligó a acompañarlo durante su fuga. La llevó lejos del lugar donde acababa de producirse la tragedia. La encerró, la aisló y la convirtió nuevamente en su prisionera. La joven estaba aterrorizada. Por primera vez comprendía completamente quién era el hombre al que había permitido entrar en su vida. Ya no quedaban dudas, ya no quedaban excusas. Frente a ella estaba un asesino. Un hombre consumido por la codicia y la venganza. Por favor, Raúl, déjame salir. Tú eres mi seguro de vida. Aquellas palabras hicieron que Mara sintiera un escalofrío. No era una persona para él, era una mercancía, un escudo, una herramienta para seguir huyendo. La desesperación comenzó a devorarla. Intentó negociar, intentó razonar, intentó despertar algo de humanidad en aquel hombre, pero no encontró nada. Solo encontró miedo, miedo a ser capturado, miedo a perder el dinero, miedo a que sus secretos salieran a la luz. Mientras tanto, en otro lugar, las consecuencias de la tragedia golpeaban con toda su fuerza. La noticia de la muerte de Patricia comenzó a extenderse. Las lágrimas aparecieron, los abrazos se multiplicaron. Las palabras de consuelo resultaban inútiles, porque hay dolores que no pueden aliviarse, y aquel era uno de ellos. Su padre caminaba como un hombre destruido. Había perdido demasiado, primero su esposa, ahora su hija. Y el vacío que quedaba dentro de él parecía imposible de llenar. Lo voy a matar con mis propias manos. Aquella promesa nació del sufrimiento, pero también de la impotencia. Porque mientras él lloraba a sus muertos, Raúl continuaba libre. Libre para seguir destruyendo vidas, libre para seguir sembrando dolor, libre para seguir escapando. Sin embargo, la tragedia no terminaba allí. La aparición de aquel hombre supuestamente muerto comenzaba a generar preguntas cada vez más inquietantes. ¿Cómo era posible? ¿Por qué todos habían creído que había fallecido? ¿Quién sabía la verdad? ¿Quién había guardado el secreto? Las sospechas comenzaron a multiplicarse. Y Mara estaba a punto de descubrir una revelación mucho más devastadora de lo que imaginaba.
Cuando finalmente logró ser rescatada, la joven apenas podía mantenerse en pie. El terror vivido había dejado profundas heridas emocionales. Pero lo que encontró al regresar fue aún más doloroso. La verdad sobre la supuesta muerte que había conmocionado a todos estaba empezando a salir a la luz, y esa verdad tenía nombre: Norberto, el hombre que todos habían llorado. El hombre cuyo entierro había reunido a familiares y amigos. El hombre cuya ausencia había provocado decisiones desesperadas. Estaba vivo, y cuanto más detalles aparecían, más insoportable resultaba la situación. Porque aquello no había sido un milagro, no había sido una confusión, había sido un plan cuidadosamente preparado, un plan que involucraba a las autoridades, un plan que había puesto muchas vidas en peligro. Cuando Mara comenzó a escuchar las explicaciones, algo se rompió dentro de ella. Recordó el dolor, recordó el duelo, recordó las noches de sufrimiento, y comprendió que había llorado una muerte que nunca ocurrió. Pero el precio de aquella mentira era todavía más terrible, porque mientras unos fingían una muerte para atrapar criminales, personas inocentes habían terminado pagando las consecuencias. Y ahora Mara estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el hombre que había ocultado la verdad, el hombre que aseguraba haberlo hecho para protegerla, el hombre que decía haber sacrificado todo por una causa mayor, su propio padre. Pero cuando ambos se encontraron, la emoción no fue alegría, fue dolor, fue rabia, fue traición, y las palabras que Mara estaba a punto de escuchar cambiarían para siempre la relación entre ellos. Porque Norberto tenía una explicación. Sin embargo, la pregunta era mucho más sencilla. ¿Existía alguna explicación capaz de justificar tantas mentiras, tantas muertes y tanto sufrimiento? La respuesta comenzaría a revelarse cuando padre e hija se enfrentaran finalmente cara a cara. El silencio de Mara resultaba más doloroso que cualquier acusación. Frente a ella estaba el hombre cuya muerte había llorado durante semanas. El hombre al que había enterrado en su corazón. El hombre cuya ausencia había cambiado completamente el rumbo de su vida. Y sin embargo, allí estaba, respirando, hablando, intentando justificar lo injustificable. Norberto observó a su hija con una mezcla de culpa y tristeza. Había imaginado aquel reencuentro muchas veces, había esperado abrazos, lágrimas de felicidad, alivio, pero la realidad era mucho más cruel. Mara no podía alegrarse. No después de todo lo ocurrido, no después de tantas pérdidas, no después de haber sido utilizada una vez más por personas que aseguraban actuar por su bien. Intenta comprender, hija. Aquellas palabras solo empeoraron las cosas. Porque Mara llevaba demasiado tiempo intentando comprender. Comprender por qué las personas que amaba seguían ocultándole secretos. Comprender por qué siempre terminaba pagando el precio de decisiones ajenas. Comprender por qué la verdad parecía estar siempre fuera de su alcance. Comprender, papá. Su voz tembló, no por miedo, sino por decepción. Una decepción tan profunda que resultaba imposible esconderla. Las imágenes comenzaron a desfilar por su mente. Recordó el funeral, recordó las lágrimas, recordó la sensación insoportable de haber perdido a su padre para siempre, y entonces recordó algo mucho peor. Patricia estaba muerta, Isaura estaba muerta. Un hombre inocente había terminado en prisión, y Raúl seguía libre. Todo aquello había ocurrido mientras Norberto permanecía escondido, esperando el momento adecuado para completar su plan. Todo era preferible a lo que pasé. Aquella frase golpeó directamente el corazón de Norberto, porque sabía que su hija tenía razón, sabía que las consecuencias habían sido devastadoras, pero también estaba convencido de que no había tenido alternativa. Comenzó entonces a revelar una parte de la verdad que muy pocos conocían. Meses atrás había descubierto información aterradora. Raúl Falcao no actuaba solo, existía alguien más. Alguien que movía piezas desde las sombras. Alguien que tenía motivos suficientes para haberlo muerto, y ese nombre era Luena. La revelación cayó como una bomba. Según Norberto, Raúl había sido contratado para eliminarlo. No se trataba únicamente de venganza. Tampoco era solamente dinero. Era una conspiración mucho más grande, una operación diseñada para destruirlo y quedarse con todo lo que poseía. Luena quería matarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mara escuchaba sin saber qué sentir. Durante años había visto conflictos entre ambos, había presenciado discusiones, había sido testigo de enfrentamientos constantes, pero escuchar aquella acusación era diferente, porque ahora había muertos de por medio. Ahora existían pruebas. Ahora había sangre derramada. Norberto explicó que fingir su muerte había sido la única forma de exponer a quienes conspiraban contra él. La policía necesitaba provocar un error. Necesitaban hacer creer a los culpables que habían ganado. Solo así podrían descubrir toda la verdad. Era un plan arriesgado, peligroso y profundamente cuestionable, pero según él era la única opción. Raúl nunca habría confesado. Aquella afirmación provocó una amarga sonrisa en Mara, porque al final, después de tantos sacrificios, el resultado era desastroso. Raúl había escapado, las víctimas estaban muertas, y las heridas abiertas parecían imposibles de cerrar.
¿Y para qué sirvió todo esto? La pregunta atravesó la habitación como un cuchillo. Norberto guardó silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque ninguna respuesta era suficiente. La joven continuó hablando. Cada palabra acumulaba meses de dolor. Cada frase contenía una herida que todavía sangraba. Patricia está muerta, lo sé. Isaura está muerta, lo sé. Y Raúl escapó. Aquello era imposible de negar. La operación que debía acabar con el asesino había terminado convirtiéndose en una tragedia. Sin embargo, Norberto seguía aferrado a una promesa, una única promesa. Lo atraparé. Mara cerró los ojos. ¿Había escuchado demasiadas promesas? Promesas de protección, promesas de justicia, promesas de amor, y casi todas habían terminado destruyéndose. Ya no creo en tus promesas. Aquellas palabras fueron probablemente las más dolorosas que Norberto había escuchado en toda su vida. Porque comprendió que no solo había perdido la confianza de su hija, también había perdido una parte fundamental de la relación que los unía. Mara se marchó incapaz de soportar más explicaciones, necesitaba estar sola. Necesitaba respirar, necesitaba intentar comprender quién era realmente después de todo lo vivido. Pero mientras ella intentaba recomponer los fragmentos de su mundo, otras personas comenzaban a descubrir la verdad, y las reacciones fueron explosivas. La noticia de que Norberto seguía vivo empezó a propagarse rápidamente. Familiares, socios, amigos, enemigos, todos reaccionaban con incredulidad. Algunos celebraban, otros se sentían engañados, y unos cuantos comenzaban a entrar en pánico. Entre ellos, Luena. Cuando escuchó que Norberto había reaparecido, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo aquello que había planeado cuidadosamente empezaba a derrumbarse. Raúl estaba prófugo. La policía intensificaba la búsqueda. Y ahora el hombre que debía estar muerto había regresado. El miedo se apoderó de ella, un miedo auténtico, un miedo que no podía ocultar. Porque si Raúl era capturado, muchas cosas podían salir a la luz. Demasiadas cosas. Rafaela intentó tranquilizarla. Intentó convencerla de que aún existían opciones, pero Luena ya había comenzado a pensar como alguien acorralado. Y las personas acorraladas suelen cometer errores fatales. Mientras tanto, Junior permanecía ajeno a gran parte del conflicto. El niño no comprendía el alcance de la tragedia que envolvía a los adultos. No entendía conspiraciones, no entendía asesinatos, no entendía traiciones. Solo sabía que su madre estaba nerviosa y que algo muy extraño estaba ocurriendo. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer un viaje. Pero aquella respuesta escondía una desesperación que el pequeño no podía percibir. Luena estaba preparando una huida. Una fuga precipitada, una decisión tomada por miedo, y cuando una persona toma decisiones dominada por el pánico, rara vez piensa con claridad. Lo que ella no sabía era que el destino estaba a punto de colocar frente a ella al hombre que más temía encontrar, porque mientras organizaba su salida, mientras preparaba maletas y reunía documentos, una presencia inesperada apareció en su puerta. Una presencia que hizo que toda la sangre desapareciera de su rostro. Al levantar la mirada, Luena quedó paralizada. Era imposible, completamente imposible, pero allí estaba, sonriendo, observándola. Más vivo que nunca, Norberto había llegado. Y esta vez venía dispuesto a enfrentarla cara a cara. La pregunta era simple. ¿Aquella visita era una oportunidad para reconstruir algo del pasado? ¿O era el primer paso de una trampa mucho más peligrosa que cualquier otra anterior? Porque detrás de la aparente calma de Norberto se escondía una decisión que podía destruir definitivamente a Luena. Lo que nadie imaginaba era que la guerra todavía estaba lejos de terminar. Cuando Norberto apareció frente a Luena, el tiempo pareció detenerse. Durante semanas ella había vivido convencida de que aquel hombre estaba muerto, había construido nuevas estrategias, había tomado decisiones irreversibles. Había comenzado a creer que finalmente el destino jugaba a su favor. Pero ahora todo cambiaba. Norberto estaba vivo, y su simple presencia era suficiente para destruir el frágil equilibrio que ella había logrado mantener. Luena intentó ocultar su nerviosismo. Intentó sonreír. Intentó aparentar normalidad. Pero el miedo se filtraba a través de cada palabra. Pensé que estabas muerto. Norberto lo observó cuidadosamente. Aquella reacción le decía mucho más de lo que ella imaginaba, porque las personas inocentes suelen reaccionar con alivio, las culpables reaccionan con terror, y Luena parecía aterrorizada. Mientras tanto, Norberto mantenía una actitud sorprendentemente tranquila. No lanzó acusaciones, no habló de venganza, no mencionó pruebas ni conspiraciones, simplemente observaba, esperaba, analizaba, como un cazador que conoce perfectamente la dirección en la que corre su presa. La policía atrapará a Raúl tarde o temprano. Aquella frase cayó como un golpe silencioso. Luena sintió un escalofrío, porque sabía perfectamente lo que significaba. Si Raúl hablaba, muchas cosas podían salir a la luz. Demasiadas. Y aunque intentó ocultarlo, Norberto percibió el cambio en su expresión. La tensión entre ambos era insoportable. Por fuera parecía una conversación civilizada. Por dentro era una batalla feroz. Cada mirada escondía sospechas.
Cada silencio ocultaba amenazas, cada palabra tenía un doble significado, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso. Pero la situación se volvió todavía más peligrosa cuando Norberto mencionó a Junior. El niño seguía siendo el centro de la disputa, el punto más vulnerable, la herida más profunda. Ahora que regresé, Junior debe volver conmigo. Aquellas palabras destruyeron el poco control que Luena conservaba. Porque entendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Norberto no solo había regresado, había vuelto para recuperar todo. Su posición, su familia, su autoridad. Y también a Junior. El miedo comenzó a transformarse lentamente en odio. Un odio silencioso, frío, calculador, el mismo odio que había alimentado tantos conflictos durante años. Sin embargo, Luena sabía que no podía reaccionar impulsivamente. No ahora, no mientras la policía continuaba buscando a Raúl. No mientras Norberto parecía estar observando cada uno de sus movimientos. No mientras cualquier error podía enviarla directamente a prisión. Por eso eligió fingir. Fingir calma, fingir aceptación. Fingir que nada había cambiado. Pero cuando Norberto finalmente abandonó la casa, la máscara cayó inmediatamente. El pánico regresó con toda su fuerza, y junto al pánico apareció otra sensación mucho más peligrosa, la desesperación. Porque Luena comenzaba a comprender que estaba perdiendo el control, y una persona acostumbrada a controlar todo puede convertirse en alguien extremadamente peligrosa cuando siente que lo está perdiendo. Mientras tanto, Mara intentaba reconstruirse emocionalmente. La joven seguía atrapada entre la culpa y el dolor, la culpa por haber creído en Raúl, la culpa por no haber escuchado las advertencias, la culpa por sentir que de alguna manera había contribuido a la tragedia. Neusa trató de consolarla, intentó convencerla de que ella también había sido una víctima, pero Mara no conseguía perdonarse. 2 personas murieron por mi culpa, no tienes la culpa de nada. Sí la tengo, aquella herida era demasiado profunda. Porque cuando alguien manipula nuestros sentimientos, la vergüenza suele sobrevivir mucho más tiempo que el miedo. Mara recordaba cada advertencia que ignoró, cada señal que decidió no ver, cada mentira que aceptó como verdad. Y ahora debía convivir con las consecuencias. Mientras ella luchaba contra sus propios demonios, otro hombre estaba siendo consumido por un dolor todavía más devastador. Vino. La muerte de Patricia había destruido completamente su mundo. La casa que antes estaba llena de vida ahora parecía una prisión vacía. Cada habitación le recordaba a quienes ya no estaban. Cada objeto despertaba recuerdos insoportables. Cada silencio resultaba insoportable. Quienes intentaban ayudarlo comprendían que ninguna palabra era suficiente. No existe consuelo inmediato para alguien que ha perdido tanto. Perdí todo. Aquella frase resumía perfectamente su tragedia. Había perdido a las personas más importantes de su vida. Y ahora solo le quedaba una obsesión. Encontrar a Raúl Falcao, destruirlo, hacerlo pagar. No voy a parar hasta atraparlo. Aquella promesa nació del dolor más puro. Pero también anticipaba un peligro, porque la sed de venganza puede consumir incluso a las mejores personas, y Vino comenzaba a caminar por un camino extremadamente oscuro. Mientras tanto, la policía enfrentaba sus propias consecuencias. La revelación sobre la falsa muerte de Norberto había provocado indignación. Muchos exigían explicaciones, otros exigían castigos, y algunos simplemente querían encontrar a los responsables de semejante operación. El nombre que aparecía constantemente era el mismo: Camacho, el hombre que había coordinado gran parte del plan. Las críticas crecían, las presiones aumentaban, y la posibilidad de perder su carrera comenzaba a convertirse en una realidad. Voy a asumir toda la responsabilidad, pero aquellas palabras no calmaban a nadie, porque 2 mujeres estaban muertas. Un inocente había terminado encarcelado, y Raúl seguía libre. Los resultados hablaban por sí solos. Mientras el escándalo crecía, Jorge también comenzaba a tomar decisiones drásticas. El tiempo pasado en prisión había dejado heridas profundas, heridas que todavía no cicatrizaban, y había una persona a la que consideraba responsable de gran parte de su sufrimiento: Pilar. Durante semanas, las sospechas habían contaminado su relación. La desconfianza había destruido cualquier posibilidad de normalidad. Y ahora Jorge parecía haber llegado a un límite definitivo. Cuando ambos quedaron finalmente frente a frente, la tensión era insoportable. Pilar esperaba disculpas, esperaba una reconciliación, esperaba recuperar algo de lo que habían perdido. Pero Jorge tenía otros planes. Vas a tomar todas tus cosas y salir de mi casa. La frase cayó como un rayo. Pilar quedó inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de escuchar, porque entendió inmediatamente que aquello no era una amenaza, era una decisión definitiva. Una decisión que podía destruir para siempre una familia que ya estaba llena de heridas. Pero incluso esa ruptura quedaba pequeña frente a la tormenta que comenzaba a formarse alrededor de Luena. Porque mientras todos intentaban recuperarse del caos reciente, ella empezaba a comprender algo aterrador. Norberto no había regresado simplemente para recuperar a Junior, ni para reconstruir su vida, ni para celebrar que seguía vivo.
Había regresado por una razón mucho más peligrosa, la estaba observando, la estaba esperando, y estaba convencido de que tarde o temprano ella cometería un error. Luena va a dar un paso en falso. Aquella era la certeza de Norberto. Y cuanto más confiado se mostraba, más nerviosa se volvía ella, porque en el fondo sabía que tenía razón. La presión aumentaba. Raúl seguía desaparecido, la policía seguía investigando, las sospechas seguían creciendo, y el tiempo comenzaba a agotarse. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, mientras todos buscaban a Raúl Falcao, una nueva desaparición estaba a punto de provocar otro terremoto emocional. Porque cuando Luis Miguel intentó localizar a Luena, descubrió algo inquietante. Ella no estaba donde debía estar. Nadie sabía dónde había pasado la noche. Nadie conseguía encontrarla. Y por primera vez desde la reaparición de Norberto comenzó a surgir una pregunta aterradora. ¿Había decidido huir antes de que la verdad terminara alcanzándola? ¿O estaba preparando un movimiento mucho más peligroso que podría cambiar nuevamente el destino de todos? Pero la desaparición de Luena no era una coincidencia, era el movimiento desesperado de alguien que comenzaba a sentirse atrapado. Mientras la policía seguía buscando a Raúl Falcao y las consecuencias de la falsa muerte de Norberto sacudían a toda la familia, una nueva tormenta se estaba formando en silencio, y esa tormenta tenía nombre: Luena. La mujer que durante tanto tiempo había movido piezas desde las sombras, ahora veía cómo el tablero entero comenzaba a derrumbarse bajo sus pies. La presión era insoportable. Raúl estaba prófugo, Norberto había regresado, las autoridades seguían investigando, y cada día aumentaba el riesgo de que toda la verdad saliera finalmente a la luz. Por eso Luena ya no pensaba en defenderse, pensaba en sobrevivir. Sin embargo, cuanto más intentaba escapar de sus problemas, más evidente se hacía una realidad que no podía ignorar. Norberto estaba acercándose, y esta vez parecía dispuesto a llegar hasta el final. Mientras tanto, Luis Miguel seguía intentando ayudar a quienes habían quedado destrozados por la tragedia. Su preocupación por Mara era evidente. La joven todavía cargaba con una culpa insoportable. A pesar de haber sido víctima de la manipulación de Raúl, seguía sintiendo que muchas desgracias podían haberse evitado si hubiese escuchado antes las advertencias. Pero Luis Miguel no estaba dispuesto a permitir que continuara castigándose. Tú no eres responsable de lo que hizo ese hombre. Mara quería creerlo, de verdad quería hacerlo, pero las imágenes seguían regresando una y otra vez. Patricia, Isaura, el secuestro, las amenazas, la traición, todo parecía formar parte de una misma pesadilla, y aunque Raúl ya no estaba frente a ella, las heridas que había dejado continuaban abiertas. Aún así, entre todo aquel dolor apareció un momento inesperado. Un instante de sinceridad, un instante en el que ambos dejaron caer las barreras que llevaban demasiado tiempo levantadas. Vine para agradecerte. Luis Miguel la observó sorprendido. ¿Agradecerme qué? Arriesgaste tu vida para salvarme. Aquellas palabras nacían desde el corazón, porque Mara comprendía perfectamente que Luis Miguel no tenía ninguna obligación de hacerlo. Después de todas las discusiones, después de todas las dudas, después de todos los errores, él había acudido, él había luchado, él había estado allí, y eso era algo imposible de ignorar. Por un momento pareció que ambos podían encontrar nuevamente el camino que habían perdido. Por un momento pareció que el amor todavía podía vencer al dolor, pero algunas heridas tardan demasiado en sanar. Hay obstáculos que no se pueden superar. La respuesta de Mara fue tan sincera como dolorosa, porque aunque seguía existiendo afecto entre ellos, la vida había cambiado demasiado, y ninguno de los dos sabía realmente cómo reconstruir lo que había sido destruido. Mientras esa historia permanecía suspendida en la incertidumbre, otra batalla mucho más oscura continuaba desarrollándose, la batalla entre Norberto y Luena. El regreso de Norberto había cambiado completamente las reglas del juego. Ya no era un fantasma, ya no era un recuerdo, había recuperado su lugar, y estaba decidido a recuperar también a Junior. Aquello provocó el derrumbe emocional definitivo de Luena. La mujer se sentía rodeada, observada, controlada, y cuanto más intentaba encontrar una salida, más comprendía que sus opciones desaparecían. Rafaela intentó apoyarla, intentó convencerla de mantener la calma, pero el miedo ya había echado raíces. Él quiere destruir mi vida. Aquella confesión resumía perfectamente el estado emocional de Luena. Ya no sabía en quién confiar, ya no sabía qué movimiento realizar, ya no sabía cómo proteger a su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía escapársele de las manos. Mientras tanto, Norberto tampoco estaba dispuesto a detenerse. Seguía convencido de que Luena terminaría cometiendo un error. Seguía convencido de que ella podía conducirlo hasta Raúl. Y seguía convencido de que ambos estaban conectados por algo mucho más profundo de lo que muchos imaginaban. Voy a atraparlos. Aquella promesa no era una amenaza, era una declaración de guerra. Y todos los involucrados comenzaron a comprender que el conflicto estaba lejos de terminar. Pero si hubo alguien que terminó completamente devastado por los acontecimientos recientes, ese fue Vino. La pérdida de Patricia había dejado una herida imposible de describir.
Cada rincón de la casa le recordaba a ella, cada silencio parecía un castigo, cada amanecer era una nueva confirmación de que jamás volvería a verla. Quienes intentaban consolarlo sabían que el dolor tardaría mucho tiempo en desaparecer. Tal vez nunca desapareciera, no voy a olvidar. Aquellas palabras eran una promesa, pero también una condena. Porque Vino ya no vivía para recuperar lo que había perdido. Vivía para encontrar al hombre que se lo había arrebatado. Y mientras Raúl siguiera libre, la paz sería imposible. Poco a poco, las distintas historias comenzaron a converger en una misma conclusión. La ambición había destruido vidas. La mentira había provocado tragedias. La venganza había terminado alimentando más sufrimiento. Y la verdad, aunque finalmente comenzaba a salir a la luz, había llegado demasiado tarde para quienes ya no estaban. Isaura no volvería, Patricia no volvería, nada podía cambiar eso. Pero quienes seguían vivos todavía tenían una elección. Podían dejarse consumir por el odio, o podían intentar reconstruir aquello que quedaba, porque al final, las mayores batallas no siempre se libran contra los enemigos. Muchas veces se libran dentro de nosotros mismos. La historia de este episodio nos recuerda que la confianza es uno de los regalos más valiosos que podemos entregar a alguien, pero también nos enseña que cuando esa confianza cae en manos equivocadas, las consecuencias pueden ser devastadoras. El amor puede salvar, pero también puede cegarnos, la familia puede proteger, pero también puede herir profundamente. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina encontrando el camino para salir a la superficie. Gracias por acompañarme hasta el final de esta intensa historia de la única mujer. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios y todas las novedades de esta apasionante telenovela. Yo soy Miguel y ha sido un placer compartir este momento contigo. Nos vemos en el próximo episodio.